Buenos días. Llegamos a las horas cruciales del juicio y de la muerte de Jesús en el viernes de aquella última semana en Jerusalén. Son momentos solemnes, santos e importantes, porque allí habría de jugarse el destino de millones y millones de seres humanos que habríamos de poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. La noche del jueves, después de cenar con los discípulos, el Señor entró en el huerto de Getsemaní. Los 4 evangelios mencionan este hecho, aunque lo que acontece en el huerto de Getsemaní no está relatado en el Evangelio de Juan, que se escribe muchos años después y que solamente señala el momento del arresto de parte de Judas y la compañía romana que viene a llevarle. El Señor ha agonizado en Getsemaní. Son horas de tremenda presión sobre su alma y sobre su corazón. Pero el Padre le escucha y envía ángeles que vienen a fortalecerle para que no se produzca en ese lugar la muerte física ante la tremenda agonía que Jesús estaba sufriendo. Cuando llega Judas con aquella compañía de entre 300 y 600 hombres para arrestar a Jesús porque temían que el pueblo reaccionase y se produjese un tumulto, Pedro saca la espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Jesús sana a aquel hombre y se vuelve a Pedro y le dice que guarde la espada, que él ahora tiene que tomar la copa que el Padre le ha dado. En realidad, el Señor ha vivido estos últimos años centrado en esta hora. En Juan capítulo 12, el Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así que el Señor entonces es arrestado. Y entre el arresto y la crucifixión habrán 12 horas. Luego, entre la crucifixión y la muerte, otras 6. Son pocas horas relativamente. Sin embargo, los evangelios dedican una gran porción de ellos para relatarnos todo lo que habría de acontecer en estas horas decisivas para la humanidad. Jesús es arrestado, es llevado ante Caifás, y aquí comienzan una serie de 6 juicios que el Señor habrá de soportar. 3 de ellos bajo la ley judía y 3 bajo la ley romana. 4 hombres van a ser los que van a intervenir: Anás y Caifás por parte de los judíos y Pilato y Herodes por parte de los romanos. Primeramente el Señor es llevado a casa de Anás, que ya no ejercía como sumo sacerdote, pero tenía una gran influencia porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. El Señor allí comienza a ser interrogado. En cada juicio habrá de ser juzgado, interrogado y también torturado. Allí recibe bofetones y es maltratado. Y es precisamente allí, en el patio de la casa de Anás, donde Pedro niega a Jesús, como éste ya le había anticipado. Después de la casa de Anás, el Señor es llevado a Caifás. Allí se ha reunido el Sanedrín en altas horas de la noche para llevar adelante un juicio completamente ilegal, saltándose todas las leyes y todo el derecho judío para proteger las vidas y los juicios que se llevaban a cabo. Todo habrá de ser ilegal aquella noche en los juicios de Jesús. El Sanedrín acusa a Jesús y Caifás le lleva a un punto tal donde consigue que Jesús se autoincrimine, lo cual la ley judía no permitía. Pero Anás rompe y raja sus vestiduras, acusando al Señor como reo de muerte, ante las palabras
que le ha obligado a pronunciar. Luego le maltratan, le golpean, le escupen y de allí le llevan delante de Pilato. Pilato comienza a interrogarle también y no encuentra razones para condenar a Jesús. En medio de su interrogatorio, Pilato escucha que Jesús es Galileo y entonces decide enviarlo a Herodes, que por causa de las fiestas estaba precisamente ese fin de semana en Jerusalén. Herodes se alegra de conocer a Jesús y le interroga también, pero Jesús no le responde absolutamente ninguna palabra. Entonces Herodes le menosprecia y le manda otra vez a Pilato, lo cual hace que entre ellos las cosas se arreglen porque estaban enemistados. Pilato tiene que seguir adelante con el interrogatorio y el juicio de Jesús. Y se da cuenta de que no hay ninguna razón para condenar a muerte a Jesús. Recibe un mensaje de su esposa que le insta a no tener nada que ver con la muerte de Jesús. Entonces se le ocurre una alternativa y ofrece a Barrabás. Pilato cree que la gente va a escoger a Jesús porque Barrabás era un malhechor. Sin embargo, instigado por los sumos sacerdotes, la gente comienza a pedir la liberación de Barrabás y la condenación de Jesús. Pilato, ante aquella presión, decide lavarse las manos como si con eso pudiese quitarse de encima la responsabilidad y sentencia a Jesús a la pena de muerte. Manda que sea azotado por los soldados romanos que con una crueldad extrema y utilizando látigos que no podemos ahora describir en el daño que causaban en la espalda de los reos, de los condenados, someten al Señor a una tortura verdaderamente inimaginable. Le llevan al pretorio, colocan una corona de espinas en su cabeza, le ponen una caña en su mano y un manto sobre sus heridas. Luego, con la caña le golpean en la cabeza, arrancan el manto de sus heridas, haciendo que éstas vuelvan a sangrar. Y finalmente llevan a Jesús atravesando la vía dolorosa para que llegue al Gólgota, donde habrá de ser crucificado. Junto a Jesús van otros dos condenados también, dos ladrones, dos malhechores. En el camino Jesús tropieza una y otra vez porque el poste de la cruz que él tiene que arrastrar es tan pesado y él está ya tan débil después de todas aquellas horas de maltrato y de tortura que cae una y otra vez. Simón de Cirene es obligado por los soldados romanos a que ayude a Jesús soportando el peso de aquel poste. Finalmente el Señor llega al Gólgota. Antes de ser crucificado, unas mujeres solían preparar una bebida mezclando vinagre con hiel que servía como una especie de narcótico para que los reos tuviesen algún tipo de alivio. Jesús prueba aquello, pero no lo quiere beber, porque él no quiere ir a la cruz narcotizado. Él quiere enfrentar la realidad y en la cruz llevar la culpa de cada uno de nosotros. Jesús es crucificado entre aquellos dos ladrones. Los soldados sortean sus ropas a los pies de la cruz y un cartel es colocado en la cabecera que dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. La gente que pasa junto a él le insulta. Los sacerdotes y los principales ancianos le dicen: desciende de la cruz y creeremos en ti. A otros salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. Los ladrones que están junto a él también le injurian. Pero uno de ellos, de pronto, escucha a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Admirado por estas palabras,
le reprocha al otro ladrón y le dice, nosotros ciertamente padecemos lo que nuestros hechos merecieron, mas este ningún mal hizo. Y desde aquel lugar se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, vuelto hacia él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel monte mueren 3 personas. Uno muere con pecado sobre él y en él. El otro muere con pecado en él, pero no sobre él ya. Y el tercero muere con pecado sobre él, pero no en él. El primero de los ladrones muere con pecado sobre él y en él. Él es un hombre pecador, está allí porque sus hechos lo han merecido. Pero muere con pecado sobre él porque la paga del pecado es muerte. Y él no ha recurrido a un redentor, a un salvador. El otro muere con pecado sobre él, pero no en él. Porque él sí ha recurrido al perdón que Cristo nos ofrece. Y ha encontrado el perdón y la esperanza de vida eterna. Pero entre aquellos 2 crucificados muere Jesús. Él muere con pecado sobre él, pero no en él. Porque Jesús estaba cargando con la culpa, murió con el peso del pecado del mundo sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Cristo, por trágica que fuera, no fue un error. Él habría de resucitar al tercer día, para que quede evidencia clara de que Él estaba entregándose a la muerte voluntariamente, respondiendo a la voluntad del Padre, para padecer por el pecado tuyo y por el pecado mío. Reflexionemos hoy en esto y respondamos en nuestros corazones, amando y reconociendo a Jesús como nuestro Salvador personal.